Buen día, ¿cómo andan todos? Día. ¿Todo Hola, bien? buen día, ¿qué tal? Hola, buen Hola, día. Mabel. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con el desayuno, con el mate. No, habíamos pensado con Javi y con Luz tener esta conversación en privado y al final decidimos publicarla como parte de las actividades que estamos haciendo y que vamos a retomar el miércoles que viene de los webinars de economía circular en el marco del plan provincial. Así que bueno, hoy les compartimos así de último momento esta invitación a esta conversación. Javi, ¿estás conectado, no? Sí, Sí, solo para confirmar. estoy aquí. Así que bueno, la idea era conversar con Javier Nocete. Javier es el coordinador del laboratorio de diseño de la UNRAF. Javier es diseñador industrial, también docente de la casa en diseño y tecnología. Y bueno, el otro día conversando sobre el mundo de los plásticos, salieron varias actividades interesantes que está haciendo el laboratorio, fundamentalmente este manual o protomanual de valorización de residuos plásticos, de una mirada desde el diseño, que combina diseño y economía circular. Y como el miércoles que viene tenemos una conversación con emprendedores sobre la valorización de plásticos, su reutilización, el reciclaje, incluso algunas alternativas de coprocesamiento, valorización energética, nos parecía adecuado hacer esta primera charla introductoria con Javier para conocer qué está trabajando en el laboratorio, cuáles son los desafíos en la Argentina y en la región centro de Santa Fe en relación a la valorización de plásticos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Bueno, y está Luz también acompañándonos del Laboratorio de Economía Circular. Bien, todo tranquilo por acá. Me gusta esta idea. A mí me dijeron que iba a ser una charla amena, así que Sí. nada, sale mate y vamos a ver de Sí, qué se incluso a aquellos que se han tomado el trabajo de conectarse hoy, está totalmente abierto. Si quieren dejarnos ahí en el chat el nombre y de dónde vienen. O sea, la posibilidad de la virtualidad es esto de extender la mateada a otras personas que pueden estar lejos. Y bueno, vamos a compartir una hora de conversación sobre plásticos. Trajimos algo de información para compartirles, como para hacer una mínima introducción a lo que después vamos a conversar con Javier, ¿no? Y a ver si me das la posibilidad de compartir, Luz. Traje un par de elementos para reflexionar antes de ya empezar a hablar sobre lo que viene trabajando el laboratorio de diseño. Ahí ya deberías poder, Ale. Dale, buenísimo. A ver si puedo acceder. Ahí vamos a emitir a Magalí. Ahí vemos, ¿no? Sí. Algunos Sí, se ve elementos perfecto. para abrir el debate con Javier, que conversábamos ayer. Dijimos, bueno, hagamos algo de contexto de cuál es la situación de plásticos a nivel global y particularmente en la Argentina, donde no se tienen muchos datos. Así que de análisis que venimos haciendo junto con el CONICET, con una ONG también de carácter latinoamericano, que es SEMPRE, Compromiso Empresario para el Reciclaje, y la gente de la ARS, que Atilio Sabino lidera el Centro de Estudios para los Residuos Sólidos Urbanos de la Argentina, donde se ha activado una impresora no sé de dónde, temas de fantasmas. Bueno, con ellos, con Pablo Yamber del CONICET, con la ARS y con SEMPRE se han hecho algunos análisis sobre el mundo del plástico, y bueno, algunas de esas datas se las voy a compartir hoy, antes de hablar. No, me parecía central hablar de dónde está concentrado hoy el material, y bueno, mucho tiene que ver con el proceso de urbanización que se viene viviendo de 1950. Anoten esta fecha, porque en 1950 teníamos 2 millones de toneladas de plástico generadas en el mundo y hoy estamos arriba de las 350, ¿no? Bueno, mucho de este material se concentra en las ciudades, producto de este proceso de urbanización. En la Argentina ya el 93% de la población nos concentramos en ciudades. Y bueno, es un desafío
la valorización de plásticos en entornos urbanos, y de eso mucho nos va a hablar hoy Javier. Nos parecía como dato relevante ver cómo el crecimiento de la población tiene que ver también con el crecimiento del consumo aparente de plásticos, ¿no? En la Argentina se consumen unos 40 kilogramos de plástico per cápita por año, pero tenemos países arriba de los 100 kilogramos de plástico per cápita. Piensen que en la generación de residuos, un argentino genera en promedio 1 kilogramo de residuos por día. Del 50% de ese material corresponde a residuos orgánicos, una fracción menor al 20% a residuos reciclables, entre ellos los residuos plásticos, ¿no? Pero, ¿cuáles son algunos de los desafíos que nos enfrentamos a la hora de pensar en darle un destino a este material? Hoy vamos a dejar aparcado por un rato, porque lo vamos a tomar el miércoles que viene, alguna reflexión un poco más filosófica, ética, sobre el plástico en sí, ¿no? Y cómo esa materialidad hoy también en muchos lugares se va transformando a una base biológica, ¿no? El caso de los bioplásticos, por ejemplo, los plásticos biobasados, que no va a ser el tema de la conversación de hoy, sino vamos a poner un foco en cómo podemos darle una segunda vida, cómo podemos agrandar el ciclo de vida de este tipo de materiales, ¿no? Para tener una dimensión del problema, mucho del plástico que hoy generamos en las ciudades terminan en nuestros mares y océanos. Se estima que hay entre 5, la verdad que no hay un dato certero, entre 5 y 50 billones de toneladas de fragmentos de plásticos en nuestros mares, concentradas producto de las corrientes marinas en algunos sectores o islas oceánicas muy conocidas por su acumulación de plástico. Lo relevante de los plásticos también, por eso no hablamos de lo que está pasando en el continente, me voy a concentrar sobre todo en los mares y océanos, porque es lo que menos vemos. El 70% de los plásticos que terminan en los mares y en los océanos quedan en el fondo, el 15% en la columna de agua, y solamente lo que podemos llegar a tener contacto es lo que termina en la superficie, que también es el orden del 15%, ¿no? El peso específico de cada país en términos de generación de plásticos y su destino final también es diferente, ¿no? Aunque tenemos un consumo, una generación per cápita, por ejemplo en Estados Unidos de 53 kilos, la participación junto con China en la generación global, producto de su población y de su nivel socioeconómico, es relativamente mayor, ¿no? ¿Dónde se dan esos consumos aparentes de plástico? Bueno, en productos desechables el 50% de los plásticos van con ese destino: botellas, bolsas, envases, embalajes. Productos de durabilidad media, ¿tá? Accesorios para coches, por ejemplo, en la provincia, en la zona de Rosario, tenemos varias empresas que reciclan plásticos para golpes de coche, para partes, autopartes, aparatos electrónicos. Y menos del 25% van a un destino de larga durabilidad, como pueden ser los tubos de PVC, cables, infraestructuras para la construcción, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Nos vamos a meter de lleno primero en dónde está la mayor concentración de este tipo de productos. Obviamente una relación con el nivel socioeconómico y también con la población, ¿no? Ahí donde hay mayor consumo, hay una relación estrecha con también la generación de plásticos. Y bueno, en términos de valorización, CONICET hizo un mapa de potencial de reciclaje para todos los materiales, incluido el plástico, que ahí lo ven a la derecha de mi pantalla, ¿no? Ahí hay una gran concentración de estos materiales en el centro y en el sur del país. Ahora, en términos de toneladas, ¿no? Si estamos hablando que en el mercado se ponen entre envases y embalajes unos 5 millones de toneladas al año, corresponde a el PET y los plásticos, en general, unas 700.000 toneladas. Son datos del 2019, no tenemos datos del 2020, ¿no? Y en materia de reciclaje, bueno, hay valores variables para los plásticos.
En el caso del PET, hemos tenido hasta tasas en el orden del 30%, ¿no? La realidad es que la tasa de reciclaje a nivel de América Latina, de todos los materiales reciclables, están en el 15%, la Argentina está por debajo del 7%, y algunas categorías de plástico, particularmente el PET, superan esa media, ¿no? O sea que ahora vamos a ver con Javi un poco el desglose de los tipos de plástico que hoy tenemos en la generación post-consumo, pero el dato a tener en cuenta es que, salvo en la categoría de plásticos PET, el resto de los plásticos hay una baja tasa de recuperación. Pero esto implica también para los municipios, para las ciudades, un costo de tratamiento y disposición. Piensen que del presupuesto consolidado en las ciudades, entre el 8 y el 25% del presupuesto se va en la recolección de residuos y su destino final. En general en la Argentina, la operación más tradicional es la recolección y disposición en basural a cielo abierto. Solamente 300 de las 2.500 ciudades disponen hoy los residuos en relleno sanitario, y habrá unas 350 plantas de reciclaje, de las cuales la mitad está en situación activa, recuperando este tipo de materiales, ¿no? Otro dato interesante, para ya meternos en el mundo del plástico, es qué está pasando con los precios, ¿no?, del material a la hora de pensar en algún esquema de reciclaje o recuperación del material, ¿no? En general, todos los materiales reciclables en los últimos 10 años, en valor dólar y en pesos han decrecido o han crecido de manera no acompañando la inflación, y tampoco acompañando el precio de las materias primas. Si ustedes ven para el PET, por ejemplo, esta ha sido la evolución del PET virgen y el PET reciclado, ¿no?, siendo que hoy es menos competitivo en temas de precio el PET reciclado, y por eso hoy para la industria es mucho más fácil acceder a la resina virgen que al PET reciclado, ¿no?, como dato también a tener en cuenta. El otro elemento que también atraviesa nuestra querida patria tiene que ver con las posibilidades de reciclar este tipo de materiales, y ahí lo que vemos es que la distancia a la industria pasa a ser un factor determinante. Entonces, la rentabilidad de reciclar 1 kilogramo de plástico en Ushuaia o en Iguazú es mucho más reducida que si estamos en Córdoba o en La Pampa, ¿no? Primero porque la concentración de la industria del plástico, en realidad de la industria del reciclaje en general, está en el centro del país, y bueno, y porque los costos de logística son significativos a la hora de transportar una tonelada de cualquiera de las categorías de plásticos reciclables a la industria, ¿no? Tiene que ver también con el tipo de transporte que usamos un camión chico, un camión grande, y relación también a la distancia entre la generación y la industria del reciclaje, ¿no? La otra noticia, ya para terminar con esta breve introducción, es que entre el 2014 y la actualidad se han reducido significativamente la cantidad de industrias vinculadas a la valorización de plásticos, ¿no? Son industrias que son dependientes fuertemente de la energía eléctrica, de sus costos, impactan la competitividad, que son dependientes también del abastecimiento de estos materiales, y por eso dependen mucho de qué pasa con los residuos postindustriales, los residuos post-consumo en las ciudades, y si en estas ciudades hay sistemas de separación origen, recolección diferenciada, acondicionamiento en planta y envío a la industria. También, como vimos recién, están supeditadas también al costo del transporte. Bueno, y además dependen de un mercado que ha sido en algún momento muy demandante a nivel nacional, pero bueno, también la falta de marcos regulatorios que estimulen al mercado el reciclaje, como por ejemplo la ley mal llamada ley de envase o ley de responsabilidad extendida del fabricante, han hecho, bueno, que se ha puesto cuesta arriba reciclar plásticos en la Argentina. La mayoría de las industrias que existen hoy están con capacidad ociosa y con problemas relevantes de suministro, ¿no? Bueno, dicho esto, que ha sido una breve introducción, ya dejo de compartir
Y nos metemos con algunas preguntitas disparadoras a nuestro amigo Javier. Javier, contanos primero de dónde surge el interés y la idea en esta universidad, que es nueva, y la UNRASTEP aún más todavía, de crear un laboratorio de diseño y tan orientado hoy a la valorización también como tema clave, a la valorización de plásticos. Bien, bueno, en realidad la creación del laboratorio forma parte de un plan general de la universidad, que es de la creación del Centro de Investigación Aplicada del UNRASTEP, de donde también el Laboratorio de Economía Circular es parte. Básicamente, la propuesta formativa de la universidad empezó a derramar en este sector, en esta parte de la universidad que tiene que ver con no solo aquellos temas que son de interés para la investigación, sino también de la investigación aplicada, es decir, de la vinculación con el territorio, con la transferencia tecnológica y con demás valores que se desprenden del trabajo o de la vinculación entre la universidad y el territorio. Particularmente el laboratorio de diseño un poco se desprende de la licenciatura en diseño industrial, pero empieza a tener también algunos intereses particulares. Básicamente la vinculación entre el diseño y la economía circular, y lo hemos hablado varias veces, es como natural, porque de repente lo que queremos aquí es repensar, como el título de esta charla, es repensar el futuro de algunos insumos, materiales, descartes, basuras o entendidos desde nuestro lado recursos que existen y que necesitan ser trabajados de alguna forma. Retomo algunas cosas que dijiste en esta breve pero como muy profunda introducción, que tiene que ver con el reconocimiento de que es algo que existe. Si me permiten voy a compartir la pantalla. No sé si se ve. Ahí viene, perfecto. Sí, Bien, Javi. básicamente el laboratorio de diseño un poco se alinea a los objetivos del UNRASTEC, ¿sí? Que es esta idea de la revalorización, la optimización dentro de esa lógica de revalorización y la lógica de la transformación, ¿sí? Que es un poco como los grandes pilares, digamos, del centro de investigación. En esta pantalla es un poco lo que venías comentando. El plástico existe, existe en cantidades enormes, existe en todos lados, y particularmente en nuestro país tenemos esta complejidad de la distancia. Tomo eso que decías que está súper interesante. Existen múltiples formas de basura, ¿sí? Nosotros tenemos, como si se quiere, un ecosistema de lo que es el residuo en múltiples formatos. ¿Sí? No es que hay una única forma de basura plástica, ¿sí? Y también pensamos que existe para ser transformado, o enterrado, o vertido a los mares, ¿sí? O se transforma, o queda ahí de alguna forma como materia muerta, ¿sí? Y algo que está muy interesante, y un poco el interés del laboratorio de diseño en base a estas temáticas, tiene que ver con el uso que se da al plástico. Nosotros siempre decimos que el plástico en sí no es malo, o sea, el plástico en sí no tiene la culpa de nada, sí, al contrario. El plástico ha venido también a solucionarnos grandes problemas, o por lo menos a hacer una intervención desde el punto de vista de la industria a un montón de problemáticas actuales. Sin ir más lejos, gran parte del éxito de la cadena de la campaña de vacunación nacional e internacional contra el COVID, para la no utilización de elementos de mantenimiento del frío de vacunas, se está usando poliestireno expandido, el tergopor, y eso es plástico también, ¿sí? Entonces el plástico también llega con soluciones muy interesantes, y nos parece que nosotros desde el laboratorio podemos intervenir en las aplicaciones, o sea, repensar las aplicaciones del plástico en clave circular. Sí, en un punto ahí, Javi, una reflexión, ¿no? Que me surge Sí. mientras que escuchaba, porque cuando hacemos este tipo de actividades o reflexiones o trabajamos, como nos pasa hace años, estimulando la industria del reciclaje, promoviéndola, tratando de fortalecerla,
nos tildan de que somos defensores de este tipo de Claro, material. sí, Somos conscientes de que hay una transición, que el futuro de muchos de los productos que consumimos a base de plástico son los productos biobasados, claro. que hay que salir de esta lógica petrolera hacia una lógica más vinculada a la naturaleza viva por lo menos, no es que eso no sea parte de la naturaleza. Pero hay un hecho que es incontrastable de que estos materiales, ya no más residuos, sino recursos, están disponibles. Claro. Y hoy generan un problema en nuestros ecosistemas y hay que tratar de transformarlo. Y en ese sentido, en la Argentina estamos muy atrás en términos de desarrollo tecnológico, de desarrollo emprendedor, de sistemas de gestión que nos permitan recuperar estos materiales. Y bueno, creo que ahí ambos laboratorios y otros espacios también de la universidad y del mundo empresarial, cuanto más articulados trabajen en estas soluciones, me parece que va a ser mejor para todos, ¿no? Sí, hay algo muy interesante y llamativo de lo que decís en esto del estar atrás o del desconocimiento, digamos, porque en definitiva esto es, nosotros lo que intentamos hacer de los laboratorios es poner en valor o mostrar o ponerle voz a algo que existe y que creemos que debe tener mayor comunicación, impacto y demás. Es que en general, desde que empezamos a trabajar sobre plásticos, sobre valorización creativa de plásticos, nada, en general la gente se sorprende mucho lo que se puede llegar a hacer con un material tirado, que en general el plástico tiene esa única condición de poder ser procesado en calidades y en cantidades, digo, una madera desechada, ¿sí? Estamos hablando de un material como muy utilizado en un montón de industrias y de sectores y de formatos de consumo, no tiene las mismas cualidades para la reutilización o la reciclabilidad como la tiene el plástico, que es un material que tiene mucha versatilidad y que puede ser reinsertado numerosas y cantidades de veces en la cadena total de valorización. Repasemos, Javi, cómo es el ciclo de vida Bien. Después volvemos al Ah, proyecto. El ciclo de vida bien. de los plásticos en Argentina. Dale, ahí vamos. Ahí tenemos una imagen del complejo ambiental Rafaela, que no quería dejar de sumarla, que bueno, en un poco lo que decías antes, que muy pocos municipios al día de hoy tienen un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de las características que permiten también empezar ordenadamente con lo que tiene que ver con la valorización del plástico. Básicamente, el ciclo de vida de los plásticos en Argentina, o un poco lo que nosotros pudimos visualizar y bocetar, tiene que ver con bueno, la importación del peletizado de plásticos, la construcción y la fabricación perdón, de productos plásticos. No sé por qué no. Perdón, ¿no? Ahí va. Una vez que llegamos al consumo, lo que se genera justamente acá es el desecho. Entonces, en nuestro país existen la mayoría de los caminos, algunos mejor o más desarrollados que otros. La generación de residuos plásticos genera el residuo, ¿no? El residuo no recolectado y no valorizado pasa a una posterior residuo recolectado y valorizado. Entra la idea de las múltiples formas de valorización, el reuso del plástico, el reciclaje del plástico y la reinserción a la cadena productiva, ¿sí? Un poco para visualizar lo que puede llegar a pasar en una ciudad, esto de los ecosistemas integrales de valorización de residuos plásticos, tenemos este esquema que lo tomamos ahí de recicladores, y que tiene que ver con entender al plástico como un material que puede y necesita ser reinsertado de múltiples formas, ¿sí? Puede ser en la generación nuevamente del pellet plástico para reinsertarte directamente en la industria del plástico, como también la generación de microemprendimientos, emprendimientos o pymes de mediana y pequeña escala para la fabricación de productos nuevos y la reinserción en las cadenas de comercialización, ¿sí? En este esquema lo que se ve un poco todos los actores, participantes de este tipo de iniciativas. Me gusta siempre llegar a la idea de que los gobiernos locales, municipales, provinciales y nacionales,
siempre tienen esa cuota de responsabilidad, pero también me parece que es un poco la idea de qué es lo que están haciendo cada uno de los actores que participan particularmente en una ciudad o en una ciudad de mediana o gran escala, ¿sí? Algo que está interesante de este esquema es que empezamos a ver algunos actores como las cooperativas de reciclado, como los emprendimientos, como el consumidor mismo como parte de este circuito, ¿no? En Rafaela tenemos un ecosistema bastante, ¿no? Como que faltan actores, ¿sí? En Rafaela tenemos un buen sistema de gestión integral de residuos, y al final de la cadena se compacta y se vende para ser procesado en otros lugares. Así que también entendemos ahí que hay oportunidades para seguir trabajando esta temática localmente. Algo que quizás tiene mucho impacto en este tipo de cadenas circulares del plástico es los volúmenes. Algo lo nombraste al principio, y si bien nosotros desde el laboratorio estamos estudiando las aplicaciones creativas, es decir, aquellos productos que después lo vamos a explicar mejor, pero son aquellas intervenciones donde se trabajan en general con pequeñas escalas, porque también, como decías, procesar el plástico no solo tiene impactos ambientales, porque no significa que reciclando el plástico vamos a ser completamente sustentables, porque de hecho estamos gastando nuevamente energía, pero sí tenemos una complejidad aquí de los volúmenes de procesamiento. Y creo que dentro de este ciclo de vida del plástico, necesitamos que empiecen a aparecer estos eslabones, estos actores que empiecen a procesar mayor cantidad de plástico y que vean en el plástico tirado o vertido o en el residuo realmente un recurso posible de ser utilizado. Vamos a meternos, Javi, un poco más en el mundo plástico Dale. y conocer primero cómo identificarlos, ¿no? Estos plásticos post consumo, Bien, qué familias hay, bien. qué características tienen. Vamos a eso, que es por ahí el primer paso para lo que tiene que ver la generación de ya sea micro unidad de negocio, pequeña unidad de negocio, emprendimiento, como queramos llamarlo. Lo importante es entender que no todos los plásticos son iguales, ¿sí? De hecho, en general, el común de la gente habla del plástico como si fuera un genérico, como si fuera, lo tenemos tan incorporado que hablamos del plástico como si fuera uno solo. En lo que es la taxonomía del plástico, existen dos grandes familias, de las cuales hay una clara diferencia entre los que pueden y los que quizás, no voy a decir no pueden, porque podría existir en el futuro una forma de reciclado, los que se pueden reciclar y los que de alguna forma no se pueden reciclar. En este caso tenemos los termoplásticos, que son aquellos materiales que se pueden volver a fundir y volver a reprocesar, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los más usados, el polipropileno, el poliestireno, el PET, el famoso PET, y el que mayor valor de reventa tiene, los polietileno de alta densidad y de baja densidad, y algunos otros. Y después también tenemos algunos que tienen que ver más con aplicaciones específicas, como el PMMA, el acrílico, ¿sí? Y algunos otros materiales de uso específico. Después, por otro lado, tenemos la familia de los termostables, que son básicamente aquellos que no pueden ser reprocesados, es decir, cuando uno intenta calentarlos y volver a moldearlos, suelen quemarse, suelen contaminar mucho, por eso son de base resina y de base de resinas o siliconas o elastómeros que no tienen la capacidad de ser reprocesados. Básicamente, el mundo de los termostables, podríamos estar como diciendo que le hacemos la cruz desde el punto de vista desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero aún así son materiales que vienen a solucionar un montón de problemáticas y que van a seguir estando y que se van a seguir usando. Dentro de estas familias, dentro de la familia de los termostables, tenemos un sistema de codificación que tiene que ver con aquellos que tienen la capacidad de ser reciclables, ¿sí? Lo han visto, cada producto debiera, no vamos a decir que lleva, sino que debiera llevar esta identificación, el símbolo de reciclabilidad, y el número que hace alusión
o la identificación del tipo de plástico. Del 1 al 6, ¿sí? Los materiales más usados, PET, polietileno de alta densidad y de baja, polipropileno, poliestireno, y el número 7, que son otros, que es donde entra una gran familia de los que no se han nombrado antes. En general, la familia de los 7 tienen mayores complejidades para lo que es la reciclabilidad, porque es una mezcla de plásticos, básicamente. Entonces, ahí entra el nylon y algunos otros materiales que tienen quizás un menor índice de trazabilidad. Yo sumé aquí la palabra trazabilidad porque uno de los objetivos un poco del laboratorio es como explorar también las posibilidades de que el plástico siga siendo el mismo tipo de plástico durante todas las posibilidades de reinserción en la cadena productiva. En general, hay dos estrategias marcadas para lo que es dos o más estrategias marcadas para lo que es la valorización del plástico, que es continuar sobre la línea de la utilización de un plástico puro, ¿sí? Sea virgen o reciclado, o la idea de la hibridación, ¿sí? Que es la mezcla de plásticos y la posibilidad de generar productos que, si bien van a ser durables, va a ser compleja la separación de los insumos originales, ¿sí? Entonces, hay algo interesante, es la posibilidad de leer, de identificar y de poder contar con este insumo de trabajo para el trabajo con plásticos reciclados. Es interesante, volviendo a la Sí. anterior, si querés la anterior también, de las Sí. familias, ¿no? Ahí hay productos que uno los tiene etiquetados en los materiales, ¿no? Como el PET, el polipropileno. Digo, son productos que uno los puede encontrar en materiales de Sí. consumo masivo, en una botella de PET. Sí, PET botella y PP es bazar, o sea, polipropileno es Claro. bazar, o sea, todo lo que exista de bazar es como... Digo, uno tiende a pensar que los plásticos que más se generan son este tipo de productos, y cuando veíamos en la presentación que hice anteriormente, en el mercado se vuelcan 200.000 toneladas de PET, ¿no? Muchos de ellos en botella, pero hay 600.000 toneladas de productos también reciclables, vinculados al polietileno, por ejemplo, o al polipropileno, que no tienen la misma atención de la opinión pública que tiene la botella de PET, ¿no? Siempre me llamó la atención. Si nos preocupa tanto el plástico, deberíamos mirar todas las categorías de plástico que colocamos en el mercado. Es verdad que en términos de volumen, o a veces de intervención en el paisaje, se ve mucho más una botella de PET que una bolsa de polietileno, ¿no? Bueno. Pero bueno, la tapita de la botella es de PP, y de repente, o suele ser de PP o de PEAD, pero lo que está interesante de eso, y sumo a tu comentario, Ale, que tiene que ver con esto, con que la identificación de aquellas familias de plásticos o aquellos tipos de plásticos que todavía no han sido como evaluados como potenciales para la reinserción en las cadenas. De hecho, algunos de las experiencias sistematizadas en este manual que comentabas al principio, y que después vamos a comentar un poquito más, son algunos emprendedores, emprendedoras y pequeñas unidades de negocio que están poniendo el ojo, por ejemplo, con el poliestireno, o sea, el envase de lácteos, ¿sí? Que es un material muy específico, que localmente y territorialmente se consume mucho, y que puede ser un material muy interesante desde las valorizaciones que podemos hacer desde el diseño hacia el producto. Bien. Bien, metámonos entonces en el diseño y esta diferencia entre la valorización tradicional de plásticos y la valorización creativa, ¿no? Dale. Justamente hacia ahí, digamos, estrategias, es un poco lo que decíamos antes. O sea, hay muchas formas de insertarse en las cadenas de valorización de plástico. A nosotros particularmente nos interesa como vincularlo con la actividad de diseño y con los conceptos que de alguna forma se pueden desprender de esta actividad. En general, el reciclado tradicional, y esto no, digo, para no generar ningún debate al vicio, tiene que ver con una lógica de, bueno, triturar, ¿sí? Peletizar el material plástico, extruirlo y generar nuevamente el pellet para la reinserción en la cadena de producción. Entonces, en general, se trata de medianas tirando a grandes empresas para la fabricación de productos de menor calidad. En general, en el mercado, uno identifica
de hecho hay catálogos de productos en base del reciclado de plástico, que son escobas, baldes, palanganas, y son productos que podríamos entenderlos como de menor calidad de los que el plástico virgen ofrece al mercado. Y en general hay una escasa incorporación de diseño, desarrollo e investigación. Si estamos hablando de grandes volúmenes de fabricación y por ende como una desatención a lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo del producto que se está pensando. Por otro lado, nosotros desarrollamos y evaluamos y construimos el concepto de la valorización creativa, que tiene que ver con una cuestión un poco más de la visión del producto ampliado, la visión del territorio, la visión de las redes de vinculación, las comunidades de aprendizaje, esto de que decías antes es de poner el foco donde quizás hasta ahora nadie lo había puesto, que es, bueno, a ver qué otros materiales están quedando ahí, además del PET, y que puedan tener condiciones para la valorización creativa. Hay gran incorporación de diseño e innovación de producto, hay investigación material, se puede curvar, se puede moldear, bueno, cómo se puede trabajar y vinculándolo directamente con lo que tiene que ver con la tendencia de mercado, con el marketing o con la comercialización de productos, ¿sí? Entonces, este esquema ¿Cómo se cruza esto anterior? Vamos una más para atrás. Sí. Porque hay un tema con la transformación y la calidad del producto, ¿no? Que se termina obteniendo del reciclaje, ¿no? De cascada hacia abajo, cascada hacia arriba, sí. Up o down. Un reciclaje de una botella hacia una botella, o de una botella de PET a un textil, a una remera de PET. Tal cual. Se habla de cascada hacia arriba, o sea, vamos tratando de poner en valor el uso del material y mejorar la calidad del producto. En cambio, cuando mezclamos este material con otro y vamos hacia un material más amorfo y termina, por ejemplo, en el banco de una plaza, como sí. Tantos que tenemos hoy en Rafaela, se habla de downcycling y que, bueno, de alguna manera se va degradando la calidad de ese material y reciclaje imperfecto. ¿Cómo esto se cruza con la valorización creativa? ¿Dónde estaría la valorización creativa dentro de este esquema de cascada hacia abajo hacia arriba? Sí, pienso en que en general, o sea, si bien yo no soy especialista en la industria del plástico, pero sí puedo pensar o puedo ponerme en las botas de quienes trabajan en estos sentidos. Yo creo que, o por lo menos pensamos en base al trabajo que estamos haciendo, que las posibilidades de trabajo con el material van más allá de las posibilidades de la industria, ¿sí? van más allá de las posibilidades de las unidades, ¿sí? O sea, pienso que tiene más que ver con un sentido colectivo, en donde si podemos reconocer que el material existe y que de alguna forma tenemos las capacidades tecnológicas, conceptuales, intelectuales, si se quiere, para poder trabajarlo, más allá de las categorías, si es hacia abajo o hacia arriba, podemos estar pensando en una estrategia en perspectiva, digamos, decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con todo lo que tenemos a disposición? Yo no sé si, y ahora quiero llegar a esto de qué es lo que va hacia arriba o lo que podría ir hacia arriba y lo que podría ir hacia abajo. Esto lo voy a pasar para ir directamente a los esquemas, pues estos son algunos ejemplos. Dentro de la lógica de la valorización creativa podemos tener la construcción de productos simples, por ejemplo, yo acá tengo una de las placas que estamos construyendo en el laboratorio, tiene una pelusa de mi gata, ¿sí? Estas son las placas que estamos construyendo en el laboratorio. Esto es PP, esto es tapitas de botellas, ¿sí? Mezcladas, no tienen ninguna valorización de color y demás. Se pueden construir productos simples, se pueden construir productos de consumo masivo. Vos imaginate que de repente la carcasa de un parlante puede inundar el mundo, ¿sí? y trabajarse conceptualmente muy bien, además de sumarle todo el contenido estético, si se quiere, o conceptual al producto. Fíjese que lo que se logra es un producto único. Dentro de la lógica del producto masivo se logra un producto único. Pero también, como decía Sale, se puede trabajar en tipologías estándar de mercado, ¿sí? Que es esto del listón o el ángulo, y también poder trabajar en la lógica de valorización hacia arriba, o la combinación. A ver, en este punto siempre a nosotros nos gusta decir, bueno, ¿qué es lo que se usa para este tipo de bancos de la plaza? O para los decks de las piletas de los privados.
se usan maderas que tienen mucho mantenimiento, que forma parte de un recurso natural que en Argentina no tenemos una política clara de reforestación. Entonces, de repente, la estrategia de diseño puede ser la conservación del recurso natural a través de la reinserción del plástico que existe, que lo tenemos. Entonces, hay algunas complejidades que también tienen que ver con, bueno, la comparación entre los materiales utilizados hasta el momento para la fabricación de ciertos productos y lo que podría llegar a ser la utilización del plástico reciclado. Pero después podemos llegar a este tipo de antecedentes. ¿Qué pasa si el plástico empieza a meterse en la lógica del producto de mega volumen de fabricación, como puede ser un toma eléctrico? ¿Sí? Y ni hablar con lo que puede ser ver este tipo de producto instalado en un hogar o en una institución. ¿Qué pasa también si el plástico hace las veces de, como decíamos antes, símil mármol, ¿sí? O símil piedra natural, porque puede no ser mármol, y se deja de extraer en cantera el material que, y retomando lo que decías en algún momento, ¿qué pasa si acortamos la distancia? O sea, fabricamos las mesadas de nuestros baños o de con lo que tenemos, y no esperamos a que venga de algún otro lugar. Y bueno, y como otras de esas situaciones, bueno, ¿qué pasa si, que esto lo hablamos mucho, Ale, que un poco yo tomo de tu visión, en el sentido de, bueno, a ver, para que el plástico, para que todas estas estrategias tengan sentido hay que trabajar grandes volúmenes, porque si reciclamos el 10%, el 15%, hasta el 20%, en el mejor de los casos, estamos teniendo un 80% que todavía no estamos pudiendo llegar. Entonces, de repente, este tipo de iniciativas, como puede ser inserción del plástico en la construcción, o en aquellos sectores de la industria de alta fabricación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sucede esto, no? Hay un tema que justo hay un colega que está conectado pregunta, Matías, ¿no? Bien. ¿Hay tan pocas alternativas o por qué no hay alternativas para reciclarse de plásticos de un solo uso? Un poco acá Javi está mostrando, bueno, habla de que solamente conoce el destino de la Fundación Botellas de Amor. Yo creo que más allá de la estrategia de recupero del plástico de un solo uso, como puede ser la campaña Botellita de Amor, la clave está en el desarrollo emprendedor desde lo local, ¿no? Claro, tal cual. Creo que ahí lo que vos comentabas en relación al uso en productos de consumo masivo vinculados, por ejemplo, a la construcción de vivienda o aplicaciones en el mundo del mobiliario, tanto de hogares, edificios como urbanos, es una alternativa. Ahora, ¿cómo cambia? Yo veo estas imágenes que vos pasás y bueno, creo que ahí el rol del diseño es determinante, ¿no? Sí. Porque también puedo tener un enchufe de muy baja calidad, hecho de plástico reciclado, como hoy se encuentra en el mercado, que realmente tiene un tirón de la demanda muy bajo porque a la gente no le gusta, o sea, no, Claro. le parece que por sus características, su textura, su color, sus terminaciones, terminan, aunque el material sea el mismo plástico, al conocer que es a partir de plástico reciclado y además con una terminación que no tiene diseño, bueno, evidentemente no cierra ahí la cadena, ¿no? Tal cual. Eso que decís de lo de cable, bueno, estos son algunos desafíos futuros, esta idea de la caracterización. Después, prontito vamos a estar publicando. Ahí se colgó Javi, ¿no? ¿Vale? Pensé que era yo, ahí se colgó Javi. Bueno, súper interesante lo que está comentando Javi mientras que se reconecta. Voy a ver si hay alguien más que tiene un comentario en el chat o quiere participar con una pregunta. Es un buen momento para hacerlo. Ahora lo que queríamos conocer un poco del laboratorio es un poco este chasis de maquinarias, equipamientos que está desarrollando el laboratorio para poder prestar servicios a emprendedores, a aquellos que quieran iniciarse en esta actividad. También desde el Laboratorio de Economía Circular estamos impulsando el desarrollo de materiales
para la industria de la construcción. Particularmente estamos trabajando en un diseño de vivienda económica para la Villa Constitución. Ahí estamos tratando de innovar en los cerramientos junto con el CEBE, que es el Centro de la Vivienda Económica del CONICET en Córdoba. Estamos trabajando en el diseño de cerramientos, techo y piso con material reciclado post-consumo. A veces la alternativa no es estrictamente plástico, sino la combinación de materiales, ¿no? En el caso de la chapa estamos trabajando con chapa de polialuminio, es una combinación de aluminio y plástico. En el tema de aislante térmico estamos trabajando con la combinación de celulosas y plástico a través de la celulosa enxistada. En el caso de también aislante térmico en placas sustitutas de las placas de yeso a través de también celulosa, plástico y aluminio. Y en el caso del ladrillo, lo que estamos trabajando con el CEBE es la sustitución de algunos áridos por materiales plásticos, PET o polipropilenos. O sea, hay alternativas de incorporar este tipo de materiales a estructuras de obra, sobre todo en vivienda, pero bueno, que requieren también una media vuelta de parte del diseño. Por eso me parece que ahí el diálogo con el laboratorio es clave, porque además de conocer de materialidades, aporta una mirada al diseño que es determinante a la hora de poder hacer un producto asequible y atractivo, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, Javi, ahí volviste, te Sí, ahí recuperamos. volví. Perdón, me quedé sin conexión. Nada, tenía Sí. algunas cuestiones que tenían que ver Dale. con lo tecnológico. Si te parece, Ale, que es un poco, bueno, estas máquinas las tenemos nosotros disponibles en el laboratorio para hacer pruebas experimentales y más, una trituradora, un inyector, una Antes de compactadora. meternos en las máquinas, miraría Sí, un poco este este mapa, esquema. Dale. esquema, que me parece re interesante, que no es un mapeo sistemático, pero sí una muy buena aproximación de lo que hay hoy en Argentina en relación a emprendedores de la economía circular del plástico. ¿En qué categorías? Ahí el laboratorio Javi hizo una organización en categorías, que me parece súper interesante. Y poder comentar algunas, Javi, tal vez, sobre todo Dale. para la pregunta de Matías, de quién más está trabajando estos temas, me parece que es una buena respuesta a este gráfico, Dale. ¿no? Dale, perfecto. Sí, bueno, este gráfico está estructurado en base a, bueno, actores nacionales, lo que ven en gris son nacionales y lo que ven en blanco son internacionales, que están trabajando detrás de la temática de valorización de plástico, sobre todo con enfoque en diseño o en mayor o menor medida, ¿sí? En el centro lo que tenemos son algunas instituciones sin fines de lucro, algunas instituciones de apoyo, como puede ser la universidad misma, como puede ser el INTI, trabajando en lo que es ensayo de materiales, como puede ser la plataforma de recicladores, Ecoplas, algunas instituciones que tienen que ver con la temática y sobre todo con el reciclado de plástico. Nosotros lo estructuramos este gráfico en base a estrategias de diseño, un poco lo que contaba antes, ¿sí? A veces el diseño entra, a veces o en gran parte del diseño entra, como decía Ale, a traer nuevas soluciones, nuevos enfoques para lo que es la valorización del plástico. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las lógicas asociativas y colaborativas, tenemos algunos emprendimientos como nacionales, como puede ser 2.DI, Proyecto Mutan, Papa Estudio, Marote, que trabajan mucho con lo que es el territorio, ¿sí? 2.DI y Marote trabajan con cooperativas de reciclado, ¿sí? Proyecto Mutan también, y trabaja también sobre todo en la vinculación entre emprendedores mismos, ¿sí? Proyecto Mutan, por ejemplo, ha diseñado productos con otros emprendedores, y de repente empieza a generarse esta lógica de red de vinculación para la potenciación de sus propias unidades de negocio. Por ejemplo, en Ecológica es otro antecedente muy interesante de la ciudad de Necochea, que estos chicos, chicas están laburando fuertemente en lo que es la fabricación de placas. Ahora, ayer le mandé un mensaje a Ezequiel, que es uno de los participantes, y me estaba diciendo que lograron hacer la placa de 70 centímetros de lado, y que su objetivo a largo plazo es fabricar una placa de 1,22 por 2,44. Están pidiendo un pack a Nación para poder fabricar esta compactadora,
y fabricar una placa de tamaño estándar similar a la placa de yeso utilizada en construcción. Después tenemos otra estrategia que tiene que ver con la conservación de recursos naturales, un poco lo que decíamos antes, y empiezan a aparecer, por ejemplo, Evercraft o Ewar, o 4E, madera plástica, que son aquellos que trabajan más para la fabricación de madera plástica, que entra fuertemente en lo que es el reemplazo del recurso natural, como la madera o con otros materiales utilizados en la fabricación de equipamiento urbano o de construcción de pérgolas, galerías y demás. Después también tenemos muy buenos antecedentes con enfoque en diseño que se trabajan a nivel internacional, como puede ser Green Ray, que trabaja con una mezcla entre, hace tirantes para vías de tren, que mezcla un porcentaje de caucho proveniente de las cubiertas con un porcentaje de PET. Y lo que está realmente interesante, por ejemplo, de este antecedente, es que te muestran que las capacidades de cada uno de los materiales separados se mezclan y se mixan para lograr un producto realmente potente entre las capacidades del elastómero o de la goma, del caucho, la capacidad de absorción de ruidos, de fuerzas, con el PET, que aliviana y además brinda una muy buena resistencia. Después, por ejemplo, hay algunos otros, hay algún ejemplo como Pentatonic, una empresa que trabaja en grandes escalas. Pentatonic desarrolla textiles en base a PET reciclado y otros materiales. Y no solo que, porque por ejemplo yo el buzo que tengo puesto es de micropolar o micropolar y está hecho con PET, o sea, el polar está hecho con PET, digamos, entonces, pero Pentatonic lo lleva a otro lugar, lleva al diseño de la trama del textil, lo lleva a la aplicación de productos de alta calidad percibida, como puede ser una silla de escritorio, que después al mercado se vende con altísimos valores de reventa. Bueno, Gomi, que es el de la fabricación de los parlantes y el carcaseo en base a plástico reciclado. Better Future Factory es un lindo antecedente porque trabaja experimentalmente, entonces de repente estos chicos hasta han logrado generar placas muy finas para el termoformado, que es algo que hasta el momento no lo habíamos visto. Es uno de los pocos que se anima a termoformar una plancha de plástico reciclado, digo, en esta lógica de gran componente de diseño, ¿no? Diseño de texturas y demás. Después hay uno, bueno, Plasticpreneur, por ejemplo, que Plasticpreneur se especializó en el armado de las unidades de negocio. Si entran a su página, van a tener como un plancito de cómo, de un poco lo que estamos haciendo nosotros, pero en idioma inglés, y con las condiciones territoriales de su lugar de desarrollo, que es Europa, que es muy distinto en algunas cuestiones y muy similar a algunas cuestiones que nuestro territorio. Y lo que estaba interesante es que no solo se quedan con el producto, sino que matrices, máquinas, entonces en constante creación todo el tiempo. Y a ver si, bueno, Smile Plastics, que es un poco de algunos de los ejemplos que tomaba antes, otra página europea que llevaron el plástico a niveles digamos, de calidad percibida muy buenos, donde tienen similitud con el mármol, con algunos productos que uno no se imagina que el plástico puede llegar a esas instancias de calidad visual percibida y sobre todo también calidad funcional, ¿no? Estamos hablando que son realmente posibles de ser aceptadas en el mercado. Sí, no sé si comentaste algo de Precious Plastic. Bueno, nada, yo siempre digo que Precious Plastic para todos los proyectos de esta base es como medio la Biblia, ¿no? Porque Precious Plastic fue, para aquel que no lo conoce, Dave Haken, que es su creador, creo que es holandesa, ya no recuerdo el origen, es una plataforma colectiva de pensamiento y de desarrollo de valorización de plásticos en clave circular. Entonces, Precious Plastic básicamente es un repositorio de ideas y de encuentro, una comunidad, con un montón de personas a nivel nacional, internacional, que se encuentran en esa plataforma y desarrollan estrategias o ideas para valorización del plástico. Nosotros hace poquito hicimos un webinar sobre justamente este tema, y lo invitamos a Dave, y el loco lo que dice es como que él está en constante movimiento. Entonces ahora él
está, medio que lo dejó el proyecto, lo deja a la comunidad, y se está focalizando en la valorización de otro tipo de residuos, como pueden ser hoy en día los textiles. Pero sí, Precious Plastic es la Biblia, para sobre todo estas estrategias de valorización creativa. No, y sobre todo en este momento donde ahí veo que hay varias personas de municipios, de comunas conectados, se han enterado en último momento de este encuentro. Desde el laboratorio de economía circular y junto con el de diseño, en algún momento vamos a tener un kit de herramientas para compartirle a las comunas, compartirle a las escuelas técnicas, porque me parece que lo que permite la valorización creativa es con muy pocos fierros, con muy pocas máquinas, poder emprender con algunos productos de baja escala y ser parte de esta comunidad de emprendedores, ¿no? Claramente. No sé, ahí si querés comentar un poco las máquinas. Nos vemos, Sí. Mariel. Ahí redondeo un poco lo que decías ahí, porque estuvo bueno, porque justo con Luz ayer hablábamos 2 minutitos, digo, en este plan de formación en oficio, ¿sí? De repente hoy la idea clásica de la formación en oficio, de herrería, carpintería, algo de textiles, algo de informática, ¿sí? Porque entra muy fuerte en lo que es formación en oficio. ¿Por qué no considerar la posibilidad de meter todo lo que tiene que ver con valorización de plásticos? Que como lo dijiste vos, con algunas herramientas y algunos insumos, no voy a decir básicos porque tienen cierta complejidad, pero pueden llegar a trabajarse tranquilamente. Bueno, algunas de las capacidades tecnológicas que tenemos en el laboratorio, máquinas, digo, esto también abre la puerta a la vinculación. Nosotros siempre decimos que para nosotros lo mejor que nos puede pasar es que alguien se acerque a preguntar o se acerque a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y cómo poder usar también la estructura de la universidad para potenciar las ideas y los proyectos, ¿no? Después, por ejemplo, esta es la compactadora de placa de Precious Plastic, justamente, y lo que está interesante es que ya empiezan a pensarse sistemas de fabricación, o se continúan pensando sistemas de fabricación, y en este caso no solo aparece la compactadora, esta es una compactadora de un metro de lado, 1 metro cuadrado, sino que empiezan a aparecer, por ejemplo, una línea de fabricación, donde tenés una mesa de preparado, una mesa de compactado, están mal ubicadas igual. La mesa de preparado iría al principio, la mesa de compactado y una mesa de enfriado, o sea, para empezar a pensar como la replicabilidad de lo que estamos pensando. Entonces de repente ya tengo una línea de fabricación, y no tengo las complejidades que tiene La placa que vos fabricación. mostraste pasó por este proceso, la que tenés ahí. Exactamente. Y hubo un triturado de una combinación de plásticos post-consumo, se pusieron en la mesa de preparación y después pasaron a las placas de temperatura y prensado, básicamente. Exactamente, nosotros lo tuvimos que dejar enfriar en matriz porque no teníamos la mesa de enfriado, digamos. Entonces, un poco también ahí están las complejidades. Y lo que está verdaderamente interesante de toda esta lógica que un poco que apalancó Precious Plastic, pero la comunidad mundial empieza también a como tomar, es esto. De repente aparece alguien en el mundo que dice, che, yo quiero fabricar una más grande. Entonces, nada, la diseña, la piensa, hace un laburo de ampliar las capacidades tecnológicas y la vuelve a publicar, ¿sí? Esta es una prensa de placa de 1x2. En vez de tener 1x1... de las 3 o 4 plantas que hay que hoy fabrican chapa y placa de polialuminio, usan esta tecnología, ¿no? Claro. Acá el premoldeado puede ser en plano o puede tener ondulaciones como para la chapa canalada. Tal cual. Pero es básicamente esta misma tecnología la que se está usando hoy en el mundo y en Argentina también. Sí, y un dato no menor, hace poquito nosotros, digo esto como un paréntesis, digo, un poco visualizando la oportunidad. Hace poquito nosotros estamos también en un proceso de diseño de una compostera, y la idea era usar la T-Plaque, esta placa que está constituida a base de residuos, o sea, del Tetra Pak, ¿sí? Y hay un fabricante nacional, y nos costó un montón conseguir, porque había faltante, porque hay un solo fabricante y porque de repente estaban sin producción, ¿sí? Entonces, nada, en el medio, si hubiera habido alguien, otro que fabrique el mismo material, seguramente estaría traccionando el mercado desde otros lugares. En esto pasa un poco lo mismo. Va a llegar un punto donde, un poco por estas complejidades de sostenerse en el mercado,
digo, como fabricante, con los costos que se implica, y va a haber faltante. Entonces, nada, también está interesante pensar en proyectos colectivos, también está interesante pensar en el involucramiento de todas las partes, y sobre todo también de aquellos que se dedican a recolectarlo y demás. Ahora, Bueno, claramente el camino de lo que estamos viendo es el desarrollo local de este proceso de industrialización. O sea, claro, un poco lo que veíamos al principio de la charla de hoy, que ya estamos cerrando, es que los costos de logística hacen inviable la valorización de este material y de otros, ni hablar del vidrio, el envase de larga vida, que lo citaste ahí, que además tiene un menor precio de mercado y una menor demanda, ¿no? tal Digo, cual. en el caso de los plásticos, esta apuesta del laboratorio y del ecosistema emprendedor en desarrollar alternativas locales, creo que es la mejor opción que tenemos a mano para hacer viable el reciclaje, ¿no? Tal cual. Y aparte tenemos todos los insumos necesarios para hacerlo. O sea, necesitamos como nada, gente que pueda como traccionar también los procesos desde otro lado. En base a eso que decía de desarrollo local, no quiero dejar de lado también estas cuestiones que tienen que ver con las capacidades constructivas. Digo, esta máquina la fabricó un proveedor local, José, José Tuillo, un proveedor, él diseña máquinas especiales, y de repente nunca había diseñado esta máquina. Y también es para él, esta oportunidad fue en aprender y tener el know-how de cómo también desarrollar otro. Entonces, no solo tracciona posibilidades hacia los emprendedores de fabricar productos y venderlo en el mercado, sino también tracciona capacidades y know-how en el sentido de quien fabrica los equipamientos para la industria, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido está súper interesante. Esa máquina ahí estaba justo en la estancia de prueba, en el taller de José. Así que, nada, eso no quería dejarlo de lado. Y bueno, nada, también un poco para el cierre de esto. Dentro de poquito vamos a estar publicando este documento que un poco engloba todo esto que estuvimos hablando. Hay mucha más data que tiene que ver sobre cómo el componente de diseño. Tenemos en este manual, más allá de todo lo que estuvimos hablando de los ecosistemas y los circuitos del plástico y demás, tenemos un capítulo en donde hablamos de las capacidades de diseño en base a la valorización de plástico, donde involucramos todo lo que tiene que ver con componentes sensoriales, visuales, táctiles y demás. Entonces, está bueno, realmente estamos como muy contentos con esto, y creo que también es un poco el puntapié para la vinculación entre los laboratorios y para realmente poder avanzar sobre esta línea que nosotros la vemos clara. Vamos a ver si ahora que hice el resto, ¿no? Así que bueno, gracias. Nada, estuvo buenísimo. Bárbaro, Javi. Bueno, vamos cerrando. La Esto es un verdad que vacío. el rol de las universidades, porque no es la única que está trabajando este tema, de los grupos de Sí, investigación, tal cual. acercando esto a los municipios, a los emprendedores es clave. Creo que hay que multiplicar el esfuerzo para llegar con este tipo de soluciones. Y después acompañar, ¿no? Y ahí en ese sentido, creo que el plan que se está definiendo de estímulo, de promoción de la economía circular a nivel de la provincia de Santa Fe, tiene que tener un capítulo sobre este tema, ¿no? El desarrollo emprendedor, con una mirada de valorización creativa y con una puesta en valor del diseño. Tal cual. Así que bueno, invitados todos al miércoles que viene. Ahí vamos a conocer de primera mano a algunos de los emprendedores que hoy ya está valorando plástico en la Argentina, como para tener un poco las trayectorias, ver cómo resolvieron aspectos de diseño del producto, de mercado, de abastecimiento de materia prima, bueno, cómo han subsistido en esta Argentina tan peculiar que nos toca vivir. Así que bueno, ahí seguramente estaremos con Javier, facilitando ese espacio, y le estaremos llegando a la convocatoria a todos en los próximos días. Gracias, Javi, gracias, Luz. Bueno, gracias por la invitación, y bueno, si, nada, la idea es, como decías, seguir en esta línea, así que nada, estamos a disposición también para avanzar. Bueno, a disposición de todos también. Cualquiera que tenga alguna Gracias. consulta o algo, este material lo vamos a publicar, pero bueno, como siempre, ahí Luz les deja el correo de Javi, o sea, del laboratorio de diseño y del laboratorio de economía circular. Bueno, abrazo para todos. Javi, si te quedás 2 minutos, ahora te hago un par de comentarios más.
Ahí la comuna de Jean-Ville Campbell, la gente de Venado Tuerto, área de ambiente de provincia, todo un poco.